Las 2 de la tarde en punto. Qué gusto saludarlos este lunes 29 de abril, inicio de semana y casi terminando el mes de abril. Soy Citlali Pérez y le presentaré las noticias más relevantes de lo que ha sucedido en el Poder Judicial de la Federación y por supuesto en el territorio nacional. Antes permítame informarle que esta transmisión se realiza de manera simultánea en lengua de señas mexicana con el apoyo de Osiris Rostro. Bienvenida, Osiris. Ahora sí, comenzamos. La Corte revisó la constitucionalidad de las reformas a diversos artículos de la Ley de Hidrocarburos. Es obligación del Estado garantizar una educación inclusiva y equitativa. Establece criterio de la segunda sala de la Corte. Juez de distrito ordena a las autoridades de distintos niveles reubicar en un lugar digno y seguro a 3 familias migrantes en Tamaulipas. Vamos hasta el edificio sede de la Suprema Corte con mi compañero Mario López Peña, quien ya tiene listo el reporte de lo que resolvieron esta tarde las y los ministros del máximo tribunal en sesión del Pleno. Adelante, Mario, con tu reporte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la validez de diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos relativas a permisos para el tratamiento y refinación de petróleo, la exportación e importación de hidrocarburos, así como para realizar actividades de comercialización. Entre las normas declaradas válidas están el artículo 6º transitorio, que establece que a la entrada en vigor del decreto se revocarán los permisos en los que se compruebe que sus titulares no cumplen con los requisitos correspondientes o que infrijan las disposiciones de la propia ley. Escuchemos parte de los argumentos. La figura no solo existía antes de la reforma, pues ya se establecían causas por las cuales se podría actualizar esa revocación. Por tanto, la norma transitoria impugnada solo puntualizó lo ya previsto en el propio sistema normativo. El Pleno también declaró válidos los artículos 51, fracción tercera y cuarto transitorio, que establecen un requisito para el otorgamiento de permisos referente a la capacidad de almacenamiento que determine la Secretaría de Energía, así como el artículo 53, que introduce la negativa ficta como la posibilidad de que las autorizaciones de las sesiones sean negadas sin justificación. Respecto de los artículos 57 y 59 bis, también fueron declarados válidos e incorporan la figura de la suspensión de los permisos en caso de que se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional. Escuchemos nuevamente al ministro ponente. La suspensión no tiene características tales que impliquen la apropiación del patrimonio de los permisionarios. Simplemente es un procedimiento establecido legalmente para que la autoridad deje sin efecto temporal un permiso previamente concedido. Es lo que resolvió el Pleno de la Corte en la sesión de este lunes. Correcto, Mario, pues ahí tenemos la información. Vámonos con más temas. Operadores y especialistas jurídicos que participaron en la 5ª sesión del Encuentro Nacional para integrar una agenda en materia de seguridad y justicia desde el Poder Judicial Federal, que se realizó en Mérida, Yucatán, aseguraron que la independencia judicial es la base para que exista una verdadera impartición de justicia, pues permite que la sociedad acceda a la defensa de sus derechos. Los más de 240 participantes en este encuentro aseguraron que la independencia judicial es importante en todos los niveles, porque genera los contrapesos que son la columna que sostiene a la democracia. Precisaron que no se puede apostar a un solo poder, pues la división de poderes es lo que permite vivir en armonía. De lo contrario, es el autoritarismo lo que pondría en riesgo los intereses y derechos de las personas. Los participantes calificaron de agresivas las recientes reformas al juicio de amparo, único medio que tiene la sociedad para defender sus derechos y actuar en contra de los actos arbitrarios que puedan poner en riesgo a la sociedad. El próximo foro regional se llevará a cabo el 2 de mayo en el Estado de México, en donde se reunirán operadores, académicos, especialistas, estudiantes y representantes de la sociedad civil de esa entidad y Michoacán. Y la Suprema Corte estableció que la educación inclusiva no solo demanda igualdad, sino equidad en el tratamiento y acceso para todas las niñas, niños y adolescentes, incluyendo quienes tienen una discapacidad.
al resolver un amparo en revisión, determinó que el Estado está obligado a tomar medidas específicas con el fin de eliminar las barreras para el aprendizaje y participación. En el caso, la Corte ordenó a las autoridades de distintos niveles realizar ajustes razonables en una escuela ubicada en el Estado de México con el fin de que una niña indígena con discapacidad pudiera retornar a las aulas, con el fin de proteger su derecho a la educación. Entre los que se encuentran capacitar al personal docente para que brinden atención adecuada al infante y mejorar las condiciones de infraestructura para facilitar el acceso a las personas con discapacidad. Y en más temas, el juez José Leovigildo Martínez Hidalgo explicó una sentencia en la que protegió el derecho de una niña a contar con espacios escolares libres de violencia. Indicó que los padres de una niña que fue agredida físicamente acudieron con diversas autoridades educativas para que atendieran su reclamo y al no obtener respuesta, recurrieron con el juez de distrito para que atendiera el asunto. Indicó que el artículo 3 obliga a respetar la dignidad de las personas y las autoridades educativas incurrieron en omisión al no establecer un protocolo para prevenir la violencia y dar seguimiento al caso de la niña para que recibiera la atención médica y psicológica necesaria. Aunque no tiene efectos generales, pero sí se está obligando a las autoridades, al menos de esa escuela, de esa comunidad, a que lleve a cabo en general programas para concientizar, sensibilizar tanto a las personas, el personal docente, como a la comunidad en general, sobre este tipo de violencia escolar y, bueno, dicho sea de paso, también evitar el bullying. No solamente la violencia física, sino también la electrónica y los diversos modos que se manifiestan. Recordó que en México 7 de cada 10 infantes son víctimas de violencia y acoso en los espacios escolares. Y la titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, amparó a un padre con el fin de que pudiera reanudar las convivencias con su hijo en un entorno seguro y tranquilo. Para que su decisión fuera atendida por el niño, dio a conocer la sentencia en formato de lectura fácil, misma en la que señala que se llama Ana Luisa y le explica que como jueza está para cuidar que sus derechos se respeten. Le recuerda que su mamá y él le comentaron que una jueza le ordenó que conviviera con su papá, pues tiene ya tiempo de no hacerlo, en lo que su mamá está de acuerdo. Pero como es un niño muy especial, quiere que se sienta cómodo y disfrute de la compañía de su papá. Para ello, se preparan para que no tenga miedo ni se asuste cuando esto suceda y le recuerda que tiene derecho a ser escuchado. Por eso ordenó a la jueza que se tomen algunas medidas para que se sienta seguro durante las convivencias con su padre. Además, le recuerda que tiene derechos y que siempre estará pendiente para que sean protegidos. Y en más temas, el juez séptimo de distrito, Juan Fernando Álvarez López, con residencia en Tamaulipas, ordenó a diversas autoridades municipales de Reynosa, a la Cancillería y a la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos, reubicar a 3 familias migrantes que habitaban en el albergue Senda de Vida, en un lugar seguro y digno. El juzgado determinó que tras el desalojo y demolición del inmueble, ubicado sobre el bordo del río Bravo, las familias que ahí se encontraban quedaron en situación de vulnerabilidad. Precisó que no es admisible que el Estado mexicano limite unilateralmente su jurisdicción para dejar fuera de su protección a personas que en realidad se encuentran bajo su resguardo, pues independientemente de su estatus migratorio, tienen reconocidos sus derechos humanos y en consecuencia no deben sufrir ningún tipo de discriminación. Recordó que existen diversas formas para que los migrantes puedan permanecer en el país, ya sea como visitantes, residentes temporales o permanentes, trámite que deben realizar ante el Instituto Nacional de Migración. Sin embargo, no obstante su estatus migratorio, no es obstáculo para el ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos en la Constitución.
Y la iniciativa de reformas al Poder Judicial implica varios riesgos. En principio, la elección de las personas juzgadoras a través del voto pondrá fin a la independencia judicial, pues los jueces electos a través del voto popular responderán a los intereses del partido en el gobierno y no a los intereses de la población, aseguró el integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Sergio López Ayón. En otras palabras, los jueces no van a tener esta imparcialidad, esa independencia, porque van a ser electos a través de un mecanismo partidario y que, por cierto, no va a representar al pueblo porque los propios jueces son propuesta del presidente, del Senado, de la Cámara de Diputados y eventualmente 10 del Poder Judicial. Dicha reforma, dijo, incidiría en el actual modelo del Consejo de la Judicatura Federal. De entrada, ya no sería necesaria la carrera judicial y lo más grave es la creación del Tribunal Disciplinario que tendrá una gran capacidad de control sobre los juzgadores, en caso de emitir sentencias contrarias a los intereses del gobierno en turno. Y entonces, este tribunal de 5 personas se va a convertir en una especie de superconciencia de los jueces y que va a ser siempre un mecanismo de control de la judicatura para que esté siempre alineada a los propósitos del régimen. Momento de una pausa, no se vaya porque ya regresamos. Al regresar, el Tribunal Electoral propone revocar multa al Partido Verde por no aclarar destino de fondos para la formación de liderazgos femeninos. Las 2 de la tarde con 11 minutos, gracias por continuar con nosotros. La Defensoría Pública Federal dio a conocer que la titular del Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Yucatán, Carla Alexandra Domínguez Aguilar, notificó al comisario de Santa María Chi la admisión de su demanda de amparo y la concesión de una suspensión provisional, con el fin de que las autoridades no emitan la manifestación de impacto ambiental a favor de la empresa Chumoxi, cuya actividad podría afectar de manera negativa el medio ambiente. La demanda se presentó después de que la Secretaría de Desarrollo Social cerró una denuncia ciudadana sobre los problemas ambientales relacionados con dicha granja de cerdos, con capacidad aproximada de 42,000 animales. En la demanda señalan que dicha dependencia violó el derecho humano a un medio ambiente sano al impedir que se investigaran las acusaciones de contaminación y otros problemas ambientales asociados a la granja. Además, se advierte que al comisariado municipal se le negó participar en la denuncia aportando pruebas y alegatos. La jueza dictó un plazo de 3 días para que las autoridades den a conocer qué acciones han tomado para cumplir con la suspensión y para que la operación de dicha granja no contamine el agua con heces fecales, muerte de vegetación, deforestación, desplazamiento de especies y afectación al medio ambiente. El jueves 2 de mayo se llevará a cabo la audiencia incidental para determinar si se concede la suspensión definitiva. Y en otros temas, el Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, con el que propone resolver el recurso de apelación que interpuso el Partido Verde en contra de la sanción que le impuso el INE por irregularidades detectadas en su informe de ingresos y gastos de 2018. Ello porque se encontraron inconsistencias que no dejaban clara la aplicación de los recursos destinados a la capacitación, promoción y desarrollo de liderazgos políticos de las mujeres. El proyecto propone revocar la sanción que impuso el INE al Partido Verde del orden de 200% de los 11,860,000 pesos, cuyo destino no fue aclarado. Ello al considerar que el INE no fue exhaustivo al realizar los requerimientos de información para comprobar la existencia de los recursos, pues debió consultar a la totalidad de las beneficiarias para tener información verídica sobre la existencia de los cursos y la participación de las estudiantes.
Y la Sala Regional Toluca revocó el dictamen consolidado y el acuerdo del INE respecto de una sanción impuesta al PRD en el Estado de México con motivo de la pinta de 12 bardas en Zumpango, Estado de México, pues estimó que la autoridad electoral, al emitir el dictamen consolidado y su resolución relacionado con la revisión de ingresos y gastos de precampaña, valoró indebidamente el deslinde que presentó el partido actor respecto a la pinta de bardas, pues argumentó que no realizó precampañas en dicho municipio. Sin embargo, se le sancionó por no cumplir con su deber de cuidado. La sala indicó que la autoridad responsable, en este caso el INE, posteriormente, conforme a sus atribuciones, podrá instaurar el procedimiento que estime pertinente en caso de acreditarse alguna infracción. Lo cierto es que en el dictamen se apoya en que el partido no actuó o no realizó ningún acto. Es por eso que en la propuesta, en atención a este deslinde, se considera que si esa es la base, entonces sí el partido sí acreditó al menos que este dirigente municipal pues fue y se deslindó. Y esa es la razón para considerar que le asiste la razón al partido. En la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte en Mérida, Yucatán, personal del Poder Judicial del Estado cursó el taller sobre herramientas para la búsqueda de información jurídica por Internet a través del sistema JurisLex del máximo tribunal. El Poder Judicial de Tamaulipas inauguró el Diplomado de Especialización en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal y de justicia para adolescentes, dirigido a facilitadores judiciales especializados. El Pleno del Consejo de la Judicatura de Nayarit aprobó el acuerdo general que crea el Juzgado en Línea de Primera Instancia en materia familiar, el cual iniciará funciones el próximo jueves 2 de mayo, así como los lineamientos para los procedimientos en línea. Con el objetivo de reforzar los conocimientos del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, juzgadoras y juzgadores de Chiapas participaron en una simulación de juicio oral civil y familiar en el Juzgado Mercantil. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y en más información, un juez de distrito del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México decidió no vincular a proceso y ordenó la libertad de Abraham N., a quien se acusa de los delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y contra la salud en su modalidad de posesión de narcóticos con fines de comercio. A través de una tarjeta informativa, el Consejo de la Judicatura Federal precisó que, al término de la audiencia inicial, que se prolongó por más de 15 horas, el juez consideró que su detención resultó contradictoria a lo expuesto por las autoridades en el informe policial, pues toda vez que, con las pruebas aportadas por la defensa, llegó a la conclusión de que su detención ocurrió en otras circunstancias. Ahora nos enlazamos con mi compañera Laura Murillo, quien se encuentra en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en donde se lleva a cabo una mesa de análisis sobre la situación de las personas refugiadas en México. Adelante, Laura, con tu reporte. Muy buenas tardes. Justamente como comentas, aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, especialistas indicaron que entre 2023 y 2024 se ha registrado un aumento exponencial en el número de personas que llegan a México huyendo de sus países de origen y que solicitan asilo. Escuchemos. Y para el año 2023 fueron más de 140,000. Es decir, sí la pandemia marcó una pausa, sí hizo un proceso de reajuste entre los procesos de atención, sin embargo, el aumento en términos numéricos y nada más numéricos ha sido exponencial. La violencia de diferentes tipos es la principal razón por la cual personas solicitan refugio en el país. Esto de acuerdo con un monitoreo que detalló el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Vamos a escuchar. Este 51% estaba diciendo que están huyendo sus países por temas de violencia, inseguridad y amenazas. Entonces, ¿por qué para nosotros eso es importante? Es porque se ven este tipo de respuesta nos muestra que
probablemente un gran porcentaje de esta población son refugiados. Entonces, agregó que el 56% de los entrevistados denunció haber sido víctima de violencia dentro de México, mientras que el 40% reportó haber sufrido violencia también durante su tránsito. Es la información. Gracias, Laura, por el reporte. Estaremos pendientes y así concluimos esta emisión. Pero antes de despedirnos, le damos a conocer que el gobierno de Ecuador contrademandó a México en la Corte Internacional de Justicia por haber dado asilo en su embajada al vicepresidente Jorge Glass, procesado por diversos delitos, con lo que violó diversas disposiciones internacionales. Soy Citlali Pérez, lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Siga a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 8:30 de la noche el noticiario nocturno. Gracias por su atención, que tenga una excelente tarde. Hasta pronto.